cerca entre las 8 y las 9 de la noche hay nuevos partes por parte del Ministerio de Salud en el que especifican la cantidad de casos confirmados en el día, la cantidad de totales de contagios por coronavirus en el país desde el inicio de la pandemia, o por lo menos desde el inicio del primer caso que se tuvo aquí en la Argentina, y vemos que va ascendiendo de alguna forma. Ahora, existen algunas maneras de calcular, ¿no? Algún tipo de cálculos de cómo viene exponencialmente creciendo esta situación. Y hay diferentes formas que van encontrando más que nada los matemáticos para intentar explicar y poner en números cuál puede llegar a ser la cantidad de contagios o de infectados y la proyección para el día de mañana, para pasado, para dentro de 2 días. Supongo que tiene un límite. Para entender toda esta situación, que para los que no conocemos mucho de números nos resulta un poco compleja, vamos a contactar con Daniel Penazzi. Él es doctor en matemáticas y nos va a tratar de explicar cómo, mediante algún cálculo, se puede hacer la proyección de contagiados en el país. Daniel, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Es muy difícil tratar de calcular las proyecciones que venís dando? Vos, desde el inicio de los casos confirmados en la Argentina, trazaste una especie de cálculo que hasta el momento se viene cumpliendo. Sí, pero, o sea, ese cálculo, un montón de gente lo puede hacer. Yo no soy especialista en eso. El cálculo lo hice de forma didáctica, más que nada. Hice un hilo en Twitter para tratar de explicarle a la gente cuál es la dificultad en tratar de estimar esto, qué es lo que es una función exponencial, qué es lo que es una función de aproximación y cómo se puede dar una. Y más que nada, el problema era que yo veía que enseguida vamos a tener, esto lo hice el 13 de marzo y lo publiqué el 15. Ajá. Yo veía que enseguida íbamos a tener 100 casos, luego 200, 300, y quería explicarle a la gente que me leyera que no había que entrar en pánico en este momento. O sea, tener un miedo razonable y no hacer locuras como ir a una fiesta de 100 personas, sí, pero no hace falta entrar en pánico porque esa es la naturaleza de los procesos exponenciales. Así comienzan las epidemias y es cierto que si esto siguiera sería un desastre, pero nosotros hemos tomado medidas y más rápido que otros países. Claro. Más lento de lo que a mí me hubiera gustado. Yo hubiera empezado antes, pero bueno, por lo menos empezamos antes que Italia y España y todos estos países. Entonces, según los cálculos que vos venís estipulando, las medidas que tomó la Argentina en algún punto de blindarse ante toda esta situación, ¿va a poder aplanar esta curva, que es lo que quieren todos? Sí, debería ser así, porque si no tendríamos un desastre. Pero la curva lo que está haciendo, yo le explicaba que sirve a corto plazo. Claro. A largo plazo no debería servir porque hemos tomado estas medidas. Claro. En todo caso, si uno quiere hacerse el bocho, podría decir, si no hubiéramos tomado estas medidas, ¿cómo nos iría de acá a un mes? Y bueno, muy mal. Pero las hemos tomado. Y lo lógico sería que en algún momento, que no está claro cuándo, empecemos a ver que hay mucho menos casos que lo que predice la curva. Doctor, en el medio puede haber saltos estadísticos, en algún momento puede haber mucho más que la curva y de bajar, pero debería estabilizarse por debajo si este lockdown que hemos hecho, esta cuarentena general funciona, que debería funcionar. No sé si va a funcionar también como en China, porque China es China y supongo que la gente, el gobierno debe estar tomando esas medidas, pero nosotros cuando estamos haciendo esto, casi todos los casos son casos importados. Claro. Así que básicamente estamos viendo la velocidad a la cual la gente se estaba contagiando en Europa. Y nosotros acá debería dar mucho menos, porque tenemos 200.000 cosas que no tienen los europeos, pues nos hicimos mucho antes, hay más espacio físico. Es cierto que puede variar mucho, por ejemplo, entre el conurbano y el resto del país. Ahora, doctor, ¿qué tal? Nicolás Luca lo saluda, buenas noches. Hola, Nicolás. Para el día de hoy, el cálculo, esa fórmula que usted generó daba 588 casos y el día de hoy el Ministerio de Salud anunció 589.
Yo tomé ese mismo cálculo, tuve que repasar álgebra de hace 1000 años con ayuda de algunos amigos porque nunca fui bueno para álgebra y me asustó muchísimo la proyección que daba para el 31 de marzo. Pero después tomé conciencia y dije, bueno, no es un número exponencialmente tan alto para lo que se estaba manejando. ¿Son estos cálculos los que en definitiva terminan influenciando las políticas de los distintos gobiernos? Bueno, no sé qué está leyendo el gobierno, pero supongo que algún cálculo como este le deben haber presentado y le deben haber dicho, o sea, si vos seguís mi fórmula hasta el 1 de mayo, Sí, el 1 de mayo te da 1 millón de infectados. exactamente. Entonces, no va a pasar eso porque hemos tomado medidas, pero capaz que algún modelo parecido, o con más variables o más datos, se lo mostraron al gobierno y le dijeron, si no toma medidas, esto explota. Exactamente. Otros gobiernos, no parece que Bolsonaro y en México, no sé, parece que no le están prestando atención a estos modelos. Y además coincide lo que está mencionando usted con este pico de mayo que habla el presidente de la Nación. Todo el tiempo se lo escucha decir a él y a los representantes del Ministerio de Salud que tendríamos una cifra más exponencial o más importante en mayo recién. Yo lo escuché, no lo escuché el presidente decir eso, lo escuché a Rossi decir eso ayer, creo que lo dijo. Sí, Ginés Eso González no me García ya termina- lo había dicho ya hace, creo que la semana pasada. No me termina de cerrar eso, ¿Por qué? porque si el lockdown funciona, el pico debe ser en abril, no en mayo. Ok. O sea, deberíamos ver mucho antes de mayo, a la mitad de abril o algo así, que empiece a bajar. Es decir, no sé lo que va a pasar porque hay muchas variables que no conozco, así que... si el Usted gobierno dice conoce que cosas si yo se, no. como se tomaron medidas, evidentemente quizás tenían una proyección, la proyección hizo que se tomen las medidas a tiempo, que es lo que veníamos mencionando hasta recién. Entonces, con Claro. el cumplimiento de las medidas, no se debería llegar a un pico en mayo, sino que ya en abril se tendría que ir aplanando la curva. ¿Eso es lo que está diciendo? Exactamente. El problema que puede haber es qué pasa cuando se levantan las medidas. Claro. Si no podemos tener una segunda ola en mayo o en junio, y bueno, eso vamos a tener que esperar a ver qué pasa si esto funciona y qué va a pasar cuando la levantemos. Claro. Daniel, buenas noches. Facundo Zonati lo saluda. ¿Se puede hacer ese mismo, digamos, esa misma proyección con la cantidad de fallecidos, de personas fallecidas, o es solo para los contagiados? Bueno, yo lo hice solo para los contagiados porque cuando yo lo hice, que fue el 13 de marzo, había muy pocos datos. Entonces no podés hacer, con tan pocos muertos, no podés hacer esa proyección. Lamentablemente, si quisiéramos hacer eso, tendríamos que tener más muertos. Esperemos que no tengamos. Pero bueno. ¿Y tampoco se puede de todos extrapolar con modos, lo que pasa en el resto del mundo? Sí, claro, en el resto del mundo ya con tantos muertos pueden hacer proyecciones de todo tipo. Los modelos son extremadamente complicados. En mi hilo original puse las ecuaciones y lo que dije es esto es muy complicado y en la primera etapa se puede aproximar por una función exponencial. Daniel, te traslado una inquietud, una discusión que surgió hoy fuera de cámara, ¿no? Con todos los integrantes del equipo. ¿Puede ser que la fórmula matemática en realidad pueda llegar a no darse simplemente porque estamos hablando de imponderables y de algo totalmente desconocido y que se descalabre de repente como se descalabró en Italia? Es decir, en este momento estamos entrando en una serie de cosas de vuelta. Yo no soy experto y seguramente hay estadísticos que deben tener modelos mucho más elaborados. Lo mío era más bien didáctico. Claro. De decirle a la gente, mire, esto se puede hacer, esto va a pasar, bueno. Pero en este momento hay varias imponderables porque esto no se está comportando como una epidemia normal por las medidas. Es decir, primero pusimos cuarentena a los que venían. Después cerramos no totalmente la frontera, pero no dejamos que vinieran aviones. Pero siguieron viniendo algo, seguimos repatriando gente. Después pusimos cerramos las escuelas. Entonces, por ese lado debería empezar a bajar. Pero por otro lado, me parece que está llegando más gente en mayor proporción de la que llegaría normalmente. Claro. Eso debería tender a elevar los casos. Ahí va con además, los imponderables y el margen de error que puede llegar a tener todo. Claro.
Y además, otra cosa que yo no sé cómo estimar es cuánta gente está cumpliendo la cuarentena. Eso Claro. es importantísimo. Clave, Daniel. Muchas gracias por hacernos entender también todo esto. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y enseguida vamos a seguir conversando con aquellos argentinos varados en el mundo.